Bien, pues empezamos nuevo mes, ya se terminaron las vacaciones para muchos, algunos ya están en lo último de las vacaciones y con nuevo mes pues empezamos también nueva serie, nuevo estudio. Estaremos estudiando el libro de Gálatas, vamos a hacer una serie de 4 libros, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Nos vamos a empapar de los escritos de la teología paulina, así que va a ser un estudio que nos tomará bastantes meses, pero será de mucha bendición. En lo personal, Gálatas ya está siendo de mucha bendición para mí. Así que vamos con nuestras Biblias al libro de Gálatas y por supuesto vamos a empezar con una oración, poniendo este tiempo en las manos de Dios y este mensaje también. Padre Santo, gracias porque podemos estar hoy aquí, porque podemos estar dispuestos a escuchar tu palabra. Señor, sabemos que es una bendición poder estar aquí reunidos, predicando, Señor, escuchando, Señor, tu palabra, sin que vengan a buscarnos, sin que vengan a acosarnos, Señor, con plena libertad. Padre, gracias por esta bendición tan grande. Te pido por nuestros hermanos que tienen que esconderse, nuestros hermanos que están siendo perseguidos en diferentes partes del mundo, pero que con fervor y con anhelo siguen predicando tu palabra, siguen alabando tu nombre. Señor, queremos ser igual nosotros, queremos seguir predicando tu palabra, invocando tu nombre y alabándote, Señor. Padre Santo, te pido que lo que estudiaremos hoy no venga de corazones ni de labios humanos, sino que sea solamente Biblia, Señor, que sea tu palabra en nuestros corazones, Señor. Padre, por lo tanto, ayúdanos a concentrarnos, a centrar nuestros esfuerzos en escuchar y estudiar tu palabra, en entender el mensaje que tú tienes hoy para nosotros, pero también a gozarnos y a obedecer lo que vamos a escuchar, Señor. Padre Santo, gracias, porque podemos tener la palabra, cada uno de nosotros, al frente, Señor. Queremos vivir por lo que tú dices y queremos movernos solo dentro de lo que tú dices, Señor. Como iglesia, como individuos, nos disponemos pues a escuchar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues un poco de contexto en cuanto a Gálatas. Es una epístola, una carta que Pablo escribió para las iglesias de Galacia. Recordemos que en ese entonces pues no pasaba como quizás ahora, que Orihuela tiene su iglesia, Murcia tiene su otra iglesia, Elche su iglesia y así. No, era una ciudad o una región, tenía varias iglesias y cuando por lo tanto Pablo hace referencia en esta epístola a los Gálatas, hace referencia a todos aquellos de esa región. Es como si hoy nos escribiera algún hermano a las iglesias del sureste, pues ya sabríamos que Orihuela forma parte de esas iglesias. Y en esta epístola Pablo está luchando con un problema muy grande, y es que muchos atacaban su apostolado. Recordemos que Pablo es el último en ser llamado a ser apóstol de Cristo. Incluso él dice que es como abortivo, de lo último en ese encuentro que tiene con el Señor Jesús. Y muchos se dedicaron a atacar su apostolado. Pero no solo tenía que defender su apostolado, su llamado, su ministerio, también tenía que defender el mensaje que predicaba. Tenía que defenderlo de 2 diferentes vertientes. La primera, los judaizantes, legalistas, que querían volver al antiguo pacto, que decían que tú no podías seguir a Cristo si antes no te hacías judío. Por lo tanto, iban poniendo e imponiendo a los nuevos convertidos otras formas que Pablo dirá que son esclavitud. Y entonces Pablo defenderá su mensaje, el mensaje de Cristo, como el mensaje de la libertad. Pero así como hay un lado del péndulo, hay otro lado. Así como estaban los legalistas, estaban los que disfrutaban del libertinaje. Por lo tanto, Pablo exhorta a vivir una vida coherente con el Evangelio. Tanto si eres de Cristo, vives por Cristo, por lo tanto hablará sobre la ley y el Evangelio y las comparará. Pero si eres de Cristo, te comportas
como Cristo. Por lo tanto, hablará de las tinieblas, lo que éramos antes y lo que somos hoy. Por lo tanto, hermanos, Pablo está atacando tanto el libertinaje como el legalismo. Está siendo atacado por los judaizantes y por aquellos que quieren imponer sus costumbres de la religión judía. Estos son llamados los de la circuncisión. Por lo tanto, tiene que corregir el rumbo de esta iglesia. Parece que la iglesia había sido atacada mucho y se había desviado del mensaje que había recibido de parte de Pablo. Encontramos además un Pablo muy sincero con los Gálatas, un Pablo que se nota que cuando estuvo entre los Gálatas se entregó a sí mismo y cuando predicaba la palabra se daba a sí mismo. Por lo tanto llega a decir: me sorprende lo rápido que os habéis desviado, lo rápido que os habéis vuelto hacia atrás. Me sorprende quién os hechizó con este mensaje incorrecto, que no es el Evangelio. Y por lo tanto hoy nos dedicaremos a estudiar este mensaje de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo considera su mensaje? Por lo tanto te pido que me acompañes a Gálatas 1. Vamos a estar leyendo los primeros 9 versículos. Te aviso también ya de antemano que vamos a saltar entre capítulos. Así que muy atentos para buscar los capítulos que iré diciendo, las citas que iré diciendo. Y si quieres apuntar, pues por supuesto puedes apuntar. Después también se subirá al canal de YouTube. Así que empezamos nuestro estudio de Gálatas, una carta de bendición. Y dice Gálatas 1 al 9, Pablo, apóstol no por disposición ni intervención humana alguna, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel enviado del Señor os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, que quede bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, que quede bajo maldición. Pablo es muy claro, el mensaje que él predicó era claro y los Gálatas lo habían recibido y lo habían practicado. Entonces Pablo se alistó para ir a la siguiente ciudad. Recordemos que Pablo era un misionero y se dedicaba a predicar la palabra de Dios por todo el mundo, de manera que cuando ya está avanzado en edad, dice: todo el mundo, todo lo he llenado con el evangelio. Este era su propósito. Por lo tanto, estuvo en Galacia un buen tiempo, estableció ahí una iglesia. Pero imagínate que pronto recibió noticias que esta iglesia estaba siguiendo, como dice el versículo 6, un evangelio diferente. Pero es que no existen varios evangelios, solo existe un evangelio. De hecho, dice en el 7 que es el evangelio de Cristo. Si el evangelio no es de Cristo, no es evangelio, no es palabra de Dios, no es correcto y es mentira. Pero ¿cuál es este evangelio?, nos preguntamos. Bueno, para empezar, el evangelio de Cristo nos enseña que somos pecadores. Dice que el versículo 4, que somos pecadores, que Él se dio por nuestro pecado. Y ser pecadores tiene consecuencias. Implica dos cosas que parecen ser diferentes, pero son lo mismo. En primer lugar, significa que somos víctimas del pecado. Estamos siendo poseídos por el pecado, somos sus cautivos, somos esclavos del pecado.
Pero en segundo lugar, también somos cómplices del pecado. Pecamos porque queremos, pero tampoco podemos alejarnos del pecado por nuestra propia mano. Por lo tanto, ser pecadores implica estar alejados de Dios. Ser pecadores significa que estamos condenados a una muerte segura y una muerte eterna, porque estamos alejados de Dios, que es la fuente de vida y vida eterna, vida en abundancia. Por lo tanto, hermanos, este evangelio empieza con una mala noticia. Y es que tú y yo somos pecadores y por lo tanto estamos condenados a la muerte. Pero si estudiamos la palabra evangelio nos damos cuenta que lo que significa es buenas noticias. Y es que ante esta mala noticia encontramos buenas noticias en Cristo Jesús. En primer lugar, como hemos leído del 3 al 5, dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y es que en primer lugar, estas buenas noticias, este evangelio que predicaba Pablo y que predicamos hoy, este evangelio que proviene de Cristo Jesús, es un evangelio que trae libertad. ¿Cuál es el problema? Que somos cautivos, esclavos del pecado. ¿Y cuál es la solución? Cristo Jesús, que nos trae libertad. Pero como somos cautivos del pecado, también somos cómplices del pecado. Por lo tanto, si hiciéramos un juicio, seríamos declarados culpables. Tú y yo, no hay ninguno que pudiese salvarse. Tú y yo seríamos declarados culpables. Pero qué maravilla. Mira el versículo 2, el capítulo 2, versículo 16. Dice Pablo: sabemos que ninguna persona es justificada por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por eso nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros no podemos ser declarados justos. Siempre seremos declarados culpables. Por lo tanto, necesitamos que alguien nos justifique, porque somos pecadores. Eso es lo que dice el evangelio de Cristo Jesús, que somos pecadores. Pero recuerda que el evangelio son buenas noticias. Por lo tanto, Cristo Jesús es la persona que nos justifica. Y esto es maravilloso, porque pasamos de condenación, de muerte, a vida eterna. Pero ninguna persona es justificada por sus propios méritos, sino que esto proviene del Señor Jesucristo. Dice, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Somos justificados por la fe de Jesucristo. Y esto es muy interesante. Y aquí es cuando nos preguntaríamos, ¿somos justificados por la fe de Jesucristo o por la fe en Jesucristo? Y esto es maravilloso, porque somos justificados por la fe de Jesucristo y en Jesucristo. Si tu fe no está en Jesucristo, porque recuerda que este es el evangelio de Jesucristo, si tu fe no está cimentada en Él, no puedes ser justificado. ¿Y cómo llegamos a poner nuestra fe en Jesucristo? Es que proviene de Jesucristo. La misma fe que nos salva proviene de Jesucristo. Por lo tanto, somos justificados por la fe de Jesucristo y en Jesucristo. Él da tanto el querer como el hacer. Él nos da absolutamente todo lo que necesitamos para ser declarados justos. Eso es lo que significa ser justificados, ser declarado justo. Recuerda, nuestro problema ¿cuál es? Que no hay justo ni un uno.
que estamos condenados a la muerte. Pero Cristo Jesús es la solución. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo trae libertad y que en Cristo somos justificados. Pero mira lo que dice también el versículo 20 del capítulo 2. Y seguramente te lo sabes de memoria, y si no, deberes para casa, aprenderte Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Soy una nueva criatura, soy hecho nuevo. Antes era esclavo del pecado, pero también cómplice. Me gozaba en el pecado, como un cerdo que se goza en el fango. Igual, me gozaba en el pecado, pero ahora soy hecho nuevo y ya no vivo gozoso en el pecado, sino que vivo y soy una nueva criatura en Cristo Jesús, porque Él me ha libertado, porque Él me ha justificado. No por lo que yo hice, por lo que Él hizo. Y si alguien predica algo diferente, ese no es el evangelio, porque el evangelio dice que solo en Cristo hay salvación. Recuerda, ¿cuáles eran los problemas a los que se enfrentaban los gálatas? A aquellos que decían que para ser hijo de Dios tenías que hacer obras. Los judaizantes que decían que para pertenecer al pueblo de Dios tenías que cumplir la ley. Esto no es así. Dios nos da libertad, pero tenemos que estar cimentados en Él. Pero tenemos que hacer nuestro hogar en Él. Ayer estudiábamos con los jóvenes Filipenses 4. Terminamos nuestro estudio de Filipenses después de un par de meses. Y hablábamos de la importancia de anidar nuestra vida en Cristo, de fortalecer, hacer nuestra fortaleza en Cristo Jesús. No es diferente a lo que estamos viendo aquí. Hermanos, es que solo Cristo Jesús trae buenas noticias. En un mundo lleno de malas noticias, en las que nuestra propia realidad como pecadores es una mala noticia, Cristo Jesús es la buena noticia. En Cristo Jesús hay vida eterna y hay salvación de los pecados. Pero recuerda, están los judaizantes que dicen: esto es para los judíos solamente. Pues veamos qué dice Pablo al respecto. Mira lo que dice el 2:13 y 14 sobre para quién es el evangelio. Y Pablo está hablando de sí mismo y dice: de esa actitud de disimulo también participaron otros es el 1, 13 y 14. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Está hablando de sí mismo. Mi conducta en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo yo aventajaba a muchos compatriotas de mi generación, pues era mucho más celoso de las tradiciones que mis antepasados. Pablo era un judío ejemplar, era de lo mejor que había en cuanto a la casta judía. Pero Pablo además recibe un título: perseguidor de Cristo, perseguidor de los cristianos. ¿Para quién es el evangelio? Y esto es sorprendente, porque sigue diciendo en el 15: Dios me había escogido desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo diese a conocer entre los gentiles. En otras palabras, Pablo era perseguidor de Cristo, pero el evangelio también era para Pablo. Y pasó de ser perseguidor de Cristo a ser llamado por Cristo. Y sigue diciendo que de ser llamado por Cristo pasó a ser mensajero a las naciones.
Dios me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo Jesucristo para que yo le diese a conocer entre los gentiles, entre las naciones, no me apresuré a consultar con ninguna persona. Dice en el 21:20, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente, pues solo había oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que antes combatía. De perseguidor a Cristo, a llamado por Cristo, de llamado por Cristo a mensajero a las naciones. Y en el 24 dice: y glorificaban a Dios a causa de mí. De mensajero a las naciones, motivo para glorificar a Dios. Y es que este evangelio que predica Pablo es para perseguidores de Cristo también. Abarca a todos. Y los judíos defendían que ellos eran el pueblo de Dios y eran celosos de sus costumbres. Y es que vemos en la Biblia que Dios había llamado al pueblo judío para bendecir a todas las naciones. Y esto es así. Eligió al pueblo de Israel para que fuese luz a todas las naciones, fuera un pueblo de sacerdotes que llevasen a los otros pueblos a Dios. Pero no cumplieron. En cambio, vemos que el Mesías llega, Cristo Jesús llega y cumple todas las profecías que se habían dicho sobre un Salvador, sobre un Redentor. Y el mensaje y el evangelio también es para ellos. Pablo era perseguidor de Cristo, asesinaba a los cristianos, pero el mensaje de Cristo era también para él. Y cuando se convirtió, dio un cambio drástico y fue una persona nueva, porque recordemos que el mensaje, el evangelio de Dios es que en Él somos una nueva criatura. Y los judíos fueron los que orquestaron, los que organizaron el asesinato de Cristo Jesús en esa cruz. Pero el evangelio también es para aquellos que crucificaron a Jesús. Y aquí viene la parte preciosa. Que el evangelio de Cristo Jesús también es para mí. Que el evangelio de Cristo Jesús, este mensaje tan precioso, que en Cristo hay salvación, que en Cristo podemos ser justificados, que en Cristo podemos ser una nueva criatura, también es para ti y para mí, sin importar el tiempo en el que estemos, sin importar el lugar en el que nos encontramos. El evangelio es para todas las naciones, porque dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas. En el 2:6 buscó a un perseguidor suyo y lo convirtió en uno de sus más grandes misioneros. El pueblo que lo asesinó tiene cabida en el pueblo de Dios. Y tú y yo, que somos tanto víctimas como cómplices del pecado, en Cristo Jesús podemos ser hechos nueva criatura y podemos tener esa bendición, esa vida nueva, porque el evangelio es para ti y el evangelio es para mí. Dios no hace acepción de personas, de manera que en el 3:26 al 29 dice: todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno, somos pueblo de Dios. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Es que las buenas noticias, este evangelio dice que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. No importa cuánto tiempo pasemos por aquí,
porque pasaremos la eternidad disfrutando y gozando de la presencia de este mismo que nos salva, de Cristo Jesús. Este es el Evangelio. Este es el mensaje que predica Pablo a los Gálatas, que ninguna persona es justificada por las obras, sino por la fe de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Tú crees esto? Porque si crees esto, tú ya eres libre del pecado. Si Cristo es tu Señor y Salvador, tú ya eres libre del pecado. Si Cristo es tu Señor y Salvador, tú ya eres declarado justo. Si crees en Cristo como tu Señor y Salvador, eres una nueva criatura. Por lo tanto, hermanos, caminemos y vivamos en coherencia con aquel que es nuestro Señor y Salvador, con Cristo Jesús. No vivamos de manera desordenada. Más adelante Pablo hablará de eso y lo estudiaremos. Pero no vivamos de manera desordenada. No volvamos a nuestras antiguas costumbres. Seamos una nueva criatura. Gocémonos y basémonos, vivamos en la palabra de Dios y solo en la palabra de Dios. Y si alguno viene y predica un evangelio diferente a este, un evangelio que no sale de la palabra de Dios, un evangelio en el que Cristo no es Señor y Salvador, un evangelio en el que Cristo no es suficiente para tu salvación, para tu justificación, para tu libertad, eso no es el evangelio. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios para que no nos pase lo mismo que le pasó a los Gálatas. Que no sea sorprendente, como dice Pablo, estoy sorprendido, que no sea un cambio sorprendente de la palabra de Dios a palabras de hombre. Firmes, hermanos, en la palabra de Dios. Dios quiere que como iglesia estemos firmes en su palabra. Y Dios quiere que tú y yo, como individuos, estemos firmes en su palabra. Pero también nos manda a predicar su palabra. Por lo tanto, cuando te pregunten qué es lo que crees, recuerda siempre, creo que Cristo Jesús es el Señor y Salvador, el único que puede liberar del pecado, de la muerte, de Satanás, el único que me puede justificar y el único que me puede hacer una nueva criatura, y que pasaré toda la eternidad alabándole, bendiciendo su nombre. Este es el mensaje de Cristo. Este es el Evangelio, las buenas noticias de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, qué alegría es escuchar este mensaje, que en ti, oh Señor, hay salvación. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús. Qué alegría saber que a pesar que estaba muerto en delitos y pecado, Señor, tú me has dado vida y vida eterna. A pesar de ser esclavo del pecado, tú me has liberado, Señor, y ahora soy libre en ti. Que Padre, necesitaba esa justificación y tú me has declarado justo por tu gracia, solo por tu gracia, porque no hay nada que yo pudiese haber hecho que ganase mi salvación, porque no soy más que un pecador. Pero Señor, en ti tengo una nueva identidad y puedo decir que soy hijo de Dios y si hijo, heredero de las promesas. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Señor, bendito tu nombre por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Señor, como iglesia queremos estar firmes en tu palabra y solo en tu palabra. Padre, que desechemos toda palabra de hombre y que, Señor, nos cimentemos, nos hagamos nuestro hogar en ti, Señor, en la roca firme. Y Padre, si alguno escucha por primera vez este mensaje, en primer lugar, Señor, te pido que le convenzas de pecado. Todos hemos pecado, eso es así. Podemos comprobar que lo que tú dices en tu palabra es verdad. Todos hemos pecado. Pero Señor, toca su corazón.
porque hoy entendemos por tu palabra que solo en ti hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación. Si es primera vez que escuchas este mensaje, te animo a entregar tu vida al Señor y Salvador, a Cristo Jesús. Él es el único que te puede dar libertad, el único que te puede dar vida eterna, el único que puede llenar ese vacío en tu corazón, en tu vida, es Él. Él es el Dios Todopoderoso que se acercó a cada uno de nosotros de manera personal y hoy te está llamando. No retrases más esa decisión. Si tú has oído este mensaje y ya le has dado tu corazón y tu vida a Cristo Jesús, pero tu vida no va de acuerdo a lo que Él pide de cada uno de nosotros, hoy es el momento para volver a estar en paz con Cristo Jesús. Si hay algún pecado que te estorba, en el que caes constantemente, te recuerdo que en Cristo Jesús hay salvación y que en Cristo Jesús hay libertad. Pero ven a los pies de Cristo. Si piensas que es muy tarde para volver a los pies de Cristo, déjame decirte que no lo es. Que hoy es el día para volver a sus pies y volver a decir: Él es mi Señor y mi Salvador, porque su obra no es incompleta. Y hoy Él puede seguir haciéndote una nueva criatura. Y si tu vida está firme en Cristo Jesús, no te desalientes, no te desanimes, sigue firme en Él, sigue haciendo tu fortaleza en Él, sigue construyendo tu vida, tu hogar en Él, pero escúchale y obedécele en todo lo que Él dice. Padre Señor, como iglesia también nos entregamos ante ti, oh Padre. No queremos predicar un mensaje que sea diferente al que encontramos en tu palabra, el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo. Señor, nos aterra pensar que hay iglesias que sí, como la de Gálatas, han ido hacia atrás y han buscado otro evangelio. Señor, que eso no pase nunca aquí. Por lo tanto, Señor, como iglesia queremos estar firmes en ti. Queremos seguir estudiando tu palabra y cumpliendo tu palabra, Señor. Padre, toca a cada uno de los corazones y bendícelos, Señor. Que hoy cada uno pueda sentir tu presencia y gozarse en ti. Y Señor, gracias, porque ante estas malas noticias, que cada uno de nosotros somos pecadores y estamos condenados a la muerte eterna, tenemos las buenas noticias que Cristo Jesús da salvación. Por lo tanto, Señor, te alabamos a ti y solo a ti, al único que es nuestro Señor y Salvador, oh Jesucristo. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de Jesucristo Rey. Amén.